Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos a esta edición especial que estamos transmitiendo desde el estudio 9 de Radio Vaticana para Vatican News y el Sembrador Nueva Evangelización, cuyo fundador está junto a nosotros, Noel Díaz. Bienvenido a la Radio Vaticana, a Vatican News, después de una semana intensa que ha culminado hoy con el encuentro con el Santo Padre. Pues muy agradecido, Padre Felipe, de estar aquí en este lugar donde se transmite todos los mensajes y todo lo que sucede aquí en Roma, especialmente con el Papa Francisco, y muy agradecido de haber estado con él en este día. Antes de que nos cuentes de qué se trató este encuentro privado, que tuvo un carácter privado con el Santo Padre, quisiéramos conocer algo de este ministerio, este apostolado que se llama el Sembrador Nueva Evangelización, que está vinculado a tu historia. Tú vives en California, en Los Ángeles, Estados Unidos, pero tu historia se inicia en México y está marcada por el tema de una inmigración a Estados Unidos, en primer momento ilegal, después regularizada, pero que también habla de la situación de miles y miles de personas, especialmente latinoamericanos, en estos días. Cuéntanos cómo comienza la historia de tu vida y también los inicios del Sembrador. Pues nací en Tijuana, Baja California, ciudad frontera con Estados Unidos. Dicen que allí es donde empieza la patria mexicana, es un dicho. Y ahí nací en de unos suburbios muy pobres de Tijuana, de una madre soltera, la cual ella cruzaba ilegalmente a los Estados Unidos y varias veces pues pasó por lo mismo que muchos inmigrantes. La arrestaban, se regresaba y después intentaba. Pues una vez ya siendo yo niño, pues sucedió lo mismo, pero en aquel entonces ya había un pasaporte local y con ese pasaporte local podías pasar, pero nomás tenías cierta distancia que podías estar. Ya más hacia adentro de Estados Unidos necesitabas un permiso. Pues así fue la historia de mi niñez. Entrábamos, salíamos y bueno, así fue hasta los 17 años No que... lleguemos todavía a los 17. Cuéntame antes, porque yo he sabido que ya de pequeño habías recibido de tu madre la semilla de la fe y que hubo un momento muy significativo para tu primera comunión. ¿Cómo fue ese evento? Pues un evento que marcó mi vida en la parte espiritual, sin duda alguna, porque mi madre, siendo una mujer que era vendedora ambulante, vendía fuera de la catedral flores, diferentes cosas. Cuando terminé la última clase de catequesis, ya para hacer mi primera comunión, mi madre me sorprende diciéndole a la catequista que no podía hacer la primera comunión porque no tenía para comprar mi pantalón negro y mi camisa blanca. O sea, se exigía un pantalón negro y una camisa blanca como un requisito imprescindible para recibir el cuerpo del Señor. En esa época estoy hablando. Sin duda alguna, porque cuando le dijo eso a la catequista no dijo ella nada, nomás dijo lo siento mucho porque él estaba muy entusiasmado. Y bueno, a los pocos días me encuentro por las calles de Tijuana con le llamamos en México un cajón de bolear, de lustrar zapatos, y llegaba a las tiendas con mis monedas preguntando si me alcanzaba para una camisa blanca, después un pantalón negro. Y bueno, llegó el 10 de mayo y me sentí el niño más feliz del mundo, estando en fila para recibir el cuerpo de Cristo. Ese día para mí fue algo de lo más maravilloso que pudiera haber existido para esa edad de 7 años. O sea, a los 7 años te viste enfrentado al trabajo infantil. Sí. Tuviste que tú mismo, incluso me habías dicho que sin que tu madre lo supiera, te pusiste a lustrar zapatos simplemente para poder tener ese dinero necesario para aquella exigencia que hoy día nos parece impresentable, ¿cierto? De una ropa. Sabemos que se buscaba el ornato, pero Claro. no puede ser que la ropa impida que un niño reciba el cuerpo de Cristo. Y tú lo lograste con un esfuerzo enorme por tu deseo de la Eucaristía. Y bueno, yo creo que dentro de todo eso me mostró a mí que cuando tienes fe y tienes ganas de trabajar, logras las cosas. En ese sentido me ayudó y la verdad que fue una semilla que quedó en mi corazón, que eventualmente vino a empezar a dar fruto. Y parece que dio fruto en Estados Unidos. Nos decías que a los 17 años partiste solo a cruzar la frontera y establecerte en Estados Unidos. Sí, a los 17 años llegué
crucé con un pasaporte local. Obviamente fui más allá de lo que era legal y me quedé en Los Ángeles. Y de ahí pues pasaron los años, empecé a trabajar en la óptica, que ha sido el ramo o la industria en la que he trabajado. Y estudiaba a la misma vez. Obviamente ya para entonces yo hablaba el inglés porque desde niño, cuando nos quedábamos unos 2, 3 años, pues el idioma que hablaba con los niños era el inglés. Y eso pues fue el inicio. Después mandé traer a mi madre, que también cruzó con su pasaporte local. Ya rentamos un apartamento donde pues ya tenía comidita hecha por mamá. Eso fue algo muy irreemplazable, lindo. La comida de la mamá, sí, ¿no? por supuesto que sí. Y bueno, pasaron los años, empezaba a ver que pues todos los que veníamos queríamos buscar una mejor forma de vida, lo cual era lo ideal. Pero había un vacío dentro de mí que no lo llenaba. Las cosas, vamos a decir, los placeres, uno de joven experimentando muchas cosas. Después, a los 20 años, me casé con Sara, mi esposa, y ya cuando nació nuestro primer hijo, Noel Jr., seguí diciendo, ¿qué más falta en la vida? Como ya tengo trabajo, tengo esposa, tengo un hijo, pero algo más me falta. No sé qué es. Y fue donde descubro que la parte espiritual era la que necesitaba. Y fue cuando empecé en la búsqueda espiritual. Al tiempo estuve estudiando la Biblia con un sacerdote español, Santiago Merino. Y fueron años de estudio bíblico cuando ahí siento que el Señor me atrapó y dijo, de aquí eres. ¿Y cuáles fueron las circunstancias en que tú pudieses identificar que el Señor te dice, me perteneces? Cuando empezamos a leer el Antiguo Testamento, bueno, llegamos al Nuevo Testamento, como descifraba este sacerdote el Evangelio y lo ponía al día, me empezó a impactar. A mí... ¿A qué te refieres con poner al día, que lo hacía como que uno lo pudiera reflejar en la vida cotidiana? Sí, como Lectio Divina, donde te decía, bueno, eso pasó, eso es lo que dijo Jesús. ¿Qué te dice hoy Jesús a ti? ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida? Y él lo explicaba. Entonces eso abrió un horizonte, un horizonte que empezó a llenar de ilusión mi corazón. La novedad, como han venido diciendo el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Emérito, y también el Papa Francisco, la novedad del Evangelio, la buena noticia. Eso comenzó a cautivarme, que fueron pasando los años y yo no me comprometía a servir, estar activo. Ahí fue donde llegó el momento de mi conversión en una misa, donde le dije, quizás como Jonás, que le había oído al Señor, porque sabía que el decirle sí al Señor era un compromiso de vida. Y me resistía. Pero en una misa en la parroquia de Santo Tomás, allí en Los Ángeles, llegó ese momento donde le dije, Señor, aquí está mi vida, tú dime dónde empiezo. Y ahí inicio. ¿Y qué es lo que se inicia en ese momento entonces? Pues eso fue un sábado. El martes fui a un grupo que se reunió en una casa, hacían oración, leían la palabra de Dios, y le dije a una persona, ¿hay alguien que viene a dar clases? Dijo, no, dice, el que viene ahorita está trabajando de noche, y aquí alguien lee un pasaje y lo comparte. Dije, ¿puedo yo compartir? Y me dijo, sí, adelante. Pues como ya había estudiado la Biblia, empecé a compartir, temblaba porque siempre fui cohibido, no me gustaban la atención y estaba nervioso con 5 personas en esa casa, y ahí da inicio. La siguiente semana fui llegando todas las semanas y empezó a llegar más gente, 10, 15, 20, 30. Llegó un momento donde había 70 personas en la casa. ¿En una casa particular? En una casa particular. Y ahí, al paso del tiempo, varios de los filigreses de la parroquia que estaba cerca ahí le dijeron al párroco que en una casa se reunía mucha gente. El párroco, como buen pastor, dijo, ¿y quién está hablando ahí? Dice, pues un joven que se llama Noel Díaz. Dice, dígale que quiero hablar con él. Me citó, hablé con él. Te mandó a llamar la autoridad, digamos. Sí. Y como buen pastor tenía que ver si no se le iban a ir las ovejas con alguien
que estuviera quizá con otra idea, ¿no? Sí, como estamos viendo en estos días las catequesis del Papa Francisco, que habla a la comunidad de los Gálatas, que habían llegado misioneros que traían una distorsión del Evangelio. O sea, Sí, el pastor de tu parroquia quería conocerte para saber si aquello que tú estabas transmitiendo era correcto, estaba apegado a la doctrina. sí, y pues llegué con él y me empezó a hacer preguntas como todo buen pastor, ¿verdad? ¿De dónde aprendiste? Es que ya le platiqué todo, le hablé de mi conversión, de que quería ese encuentro con Jesús y que lo había dado y que quería ahora servirle. Y le dije que era casado, tenía mi trabajo y que estaba dispuesto a servirle. Me dijo, él dice, ¿por qué no te vienes aquí a la parroquia? Y aquí te doy un saloncito para que empieces con la gente. Le dije, perfecto. Él pensó que yo me iba a poner porque pues no me conocía. Le dije, no, yo estudié la historia de la iglesia, soy de iglesia y mucho mejor aquí en la iglesia que en una casa. Bueno, un ejemplo de sacerdote también que en vez de sentirse amenazado por el trabajo de los laicos, al contrario, acogió y discernió que había un signo del Espíritu que se estaba manifestando con claridad. Así es. Le agradecí mucho a ese párroco, era el padre Peterson, Paul Peterson, Pablo Peterson. Y, Pablo, hijo de Pedro, Peterson. imagínate, Tenía buenos el nombres. apellido, sí. Y ahí fue el inicio. Bueno, y de ahí vas a la parroquia, empieza a llegar más gente. ¿Cómo se traduce esto en que llegue a formarse una asociación privada de fieles? Bueno, de ahí fuimos a un salón. Lo mismo pasó que en la casa. Se llenó. Después dijo, te voy a dar un salón más grande, un auditorio de una escuela. Fuimos ahí y ya eran como 300 personas. Se llenó. Llegó otro párroco, que Monseñor Denis O'Neill, que fue como mi papá espiritual, y él empezó a ver también el crecimiento, empezó a cuestionar muchas cosas porque era mucha gente la que llegaba. Dijo, usa la parroquia porque los días que vienes no hay nada, hay una misa a las 5, pero después de la misa no hay nada. Usa la parroquia. Y entonces empezamos en la parroquia, llegaban 300 personas, después 400, después llegaron 1000, se llenaba y teníamos que poner una carpa afuera en el estacionamiento. Y eso fue el inicio que se empezó a desbordar. Yo diría la gracia de Dios compartiendo el Evangelio. Yo simplemente compartí el Evangelio, lo aplicaba a la vida diaria y al final hacía oración con la gente. Pedía por los enfermos, por los que vinieran con necesidad. Se llenaba de migrantes. En ese entonces había muchos salvadoreños que estaban huyendo de la guerra. Esto fue en el 84, 85, 86, 1984, 85, 86. Y había un flujo de centroamericanos llegando a esa área. Ávidos también de una palabra de esperanza y de consuelo, seguramente. Sin duda alguna. Y ahí fue el inicio. Y bueno, pasaron los años y ya entramos a los medios de comunicación. ¿Y en qué momento se forma entonces la estación de televisión El Sembrador Nueva Evangelización, de televisión y radio? Bueno, iniciamos con un programa dominical por televisión en un canal secular, Telemundo, en aquel entonces. Después iniciamos un programa radial de una media hora, también en una estación donde había, la mayoría eran programas no católicos, de hermanos de otras denominaciones. Y entonces ahí fue el inicio de los medios. Después, a los años, rentamos o arrendamos una estación de radio 24 horas. Ese fue el inicio. Después compramos esa estación de radio en la diócesis de San Bernardino. En el 2003, 2002, en la beatificación de San Juan Diego, en la visita de Santidad Juan Pablo II a México, ahí da inicio lo que es ahora el canal ESNE. Y esos fueron sus inicios. Y pues ahora ya estamos en todo Latinoamérica prácticamente. Estamos en 4 de las plataformas de Estados Unidos más grandes nacionales de televisión. Estamos por iniciar en la 4ª, pero ya hay un contrato hecho que ya pronto estaremos en las 4 plataformas más grandes de Estados Unidos. Y tenemos muchas estaciones de radio. También una en México, otra en Guadalajara,
en la Ciudad de México y otra en la Ciudad de Guadalajara. ¿Esta de la Ciudad de México es la que acaban de inaugurar? No, la que acabamos de inaugurar es la de la Ciudad de México. Ciudad de México, 22 millones de personas de alcance pueden tener con esa radio, que se llama... Se llama La Guadalupana. La Guadalupana ESNE Radio. Bueno, pues felicidades. O sea, vemos que acá ha habido un escuchar la palabra, o sea, una disposición de estar atento a la palabra y de decirle que sí. Yo de lo que he podido conocer, Noel, veo que no hay una pretensión de protagonismo, no hay una búsqueda de éxito tampoco, sino más bien de fecundidad, que también ha sido reconocida por la Iglesia y especialmente por el Papa Francisco, que en reiteradas ocasiones ha tenido gestos hacia ustedes de cercanía, de confirmación de esta misión, y hoy fue un día importante porque el Papa Francisco te ha recibido en una audiencia privada y ha estado contigo. De esa audiencia, ¿qué nos podrías contar? Porque sabemos que es privada, hay cosas que se manejan en silencio, pero otras cosas de las cuales se puede contar. Bueno, en primer lugar, el Papa, como acaba de tener su cirugía, de veras que le agradezco mucho que haya dado tiempo, cuando yo creo que en otro caso estaría de reposo todavía para... Yo estaría de reposo al menos después de una operación así. Sí, y recibirnos es para mí un privilegio, una gracia de Dios no merecida, pero el diálogo que tuve con él es muy parecido a otros. Claro, cada vez hay algún tema diferente, pero prácticamente él sabe que mi encuentro con él tiene que ver con la evangelización, tiene que ver con el impulso de ir a las periferias, de ser una iglesia de salida. Esos son nuestros temas. Le di un breve reporte de lo que hemos hecho en estos últimos años en medio de la pandemia. Le mostré varias cosas que están sucediendo en la frontera con muchos inmigrantes que están cruzando, intentando cruzar. Se conmovió mucho cuando hablamos de ese tema de los inmigrantes. Es algo que su corazón le mueve cuando mira el sufrimiento de todas las personas que tienen que salir de sus países huyendo por las necesidades que tienen. Y para los cuales el sembrador es un signo de esperanza, al menos de consuelo y de sostén en tanto dolor. Pero yo el otro día, compartiendo contigo, les contamos a las personas que nos están viendo, el sembrador llega a tantos rincones, no a las grandes ciudades necesariamente de la América Latina. Yo veía fotos de personas que estaban trabajando bajo el sol intenso en el campo, con una radiecito, escuchando la programación, o un lustrabotas en algún otro país, o personas, un joven enfermo que escuchaba y que su gran compañía en medio de una circunstancia en que estaba postrado era precisamente el sembrador. Ustedes están llegando, y nosotros también a través de Vatican News, en alianza con ustedes, a lo que el Papa ha definido las periferias sociales y existenciales, o sea, tantas personas que pareciera que no existen para el común de la sociedad y sin embargo, desde su precariedad, muchas veces en su humildad, necesitan y comprenden mejor que nosotros el Evangelio porque lo hacen carne. ¿Nos puedes contar más de estas experiencias? Pues padre, yo creo que una de las necesidades que tiene la iglesia, y yo creo que todos los que formamos parte de la iglesia, es saber que ahorita vivimos tiempos muy difíciles, de mucha necesidad. Y la respuesta la tiene la iglesia. Y esa respuesta tiene un nombre, es Jesucristo. Entonces, el ver y escuchar testimonios de vidas transformadas, como tú lo mencionabas, en aldeas, en pueblos que están fuera de las ciudades grandes y que ahí están viendo el programa, por los programas, en tiempo de pandemia que no, las iglesias cerradas, pero podían participar en la misa, aunque no era presencial, pero era una esperanza muy grande para el pueblo. Entonces el sembrador sigue sembrando esperanza, sigue sembrando la fe y el ánimo en las personas. Y un lema que tenemos, que todos lo saben en la familia del sembrador, nuestro lema es que ninguno se pierda y todos se salven. Vamos a hacer todo lo que podamos hacer, que esté a nuestro alcance, para lograr eso, que ninguno se pierda y que todos se salven. Bueno, un lema y una misión enorme. Te tengo que hacer una pregunta que, digamos, es importante.
¿Cómo se financian ustedes? ¿Tienen aporte de alguna empresa? ¿Hay algún patrimonio o se hace a través de donaciones? ¿Cómo se mantiene? Porque es maravilloso lo que hacen, pero sabemos que mantener un medio de comunicación con este alcance es costoso. Pues yo diría que la respuesta es el milagro de los 5 panes y 2 peces. ¿Por qué? Porque con lo muy poco, Dios ha construido, como dice el Salmo 8, de los niños de pecho, Dios ha hecho una fortaleza. Se sostiene de la gente humilde, de los inmigrantes que trabajan limpiando casas en el campo y les llamamos sembradores de Jesús con María. Envían su ofrendita mensual de $20, $40, dependiendo, pero como son muchos, eso permite que nosotros tengamos suficiente para mantener casi un personal de 80 personas entre radio y televisión. Y eso es lo que sostiene, pero ninguna empresa, ninguna, vamos a decir, algún millonario que envíe cada mes. Hemos tenido personas generosas que han dado en algún momento una ofrenda y se les agradece, pero realmente los 5 panes y 2 peces ocurre cada mes. Muchas veces y siempre podemos decir que desde nuestra precariedad, cuando damos eso, como la viuda pobre también, que dio todo lo que tenía para vivir, el Señor hace milagros. Y es la ofrenda que le gusta, es la ofrenda Sí. desde nuestro corazón. Es un milagro, yo digo, de cada mes que estemos llegando a tantos lugares y que sea por el esfuerzo y la fe de un pueblo que viene a trabajar, pero que ha descubierto el tesoro escondido, que es la fe, que es el amor a Dios, la devoción a la Virgen, y que eso les nutre y dicen, si a mí me ayudó el sembrador, pues yo quiero que ayude a otros. Y esa es una forma que lo hacemos. Bueno, estamos conversando con Noel Díaz, un hombre que a los 7 años lustró zapatos, buscó cómo pagarse la ropa para poder hacer su primera comunión. Siendo inmigrante ilegal, cruzó a Estados Unidos, hijo de una madre soltera sacrificada, logró llegar a ese país, se casó, llevó a su madre y sintió la llamada del Señor a servir con la evangelización a partir de la palabra y muy fiel a los papas. Eso ha sido muy importante, se ve cotidianamente en las emisiones. Y después con una importancia tan grande a aquellos temas que el Papa Francisco da en este tiempo, la centralidad de las periferias, ¿cierto? Qué paradoja, el Papa pone al centro la periferia, porque es donde están las personas invisibles, descartados. Claro. Después esa importancia tan grande por los migrantes, por los que sufren, pero siempre desde la perspectiva del Evangelio. Te queremos agradecer, Noel, por tu presencia acá. Gracias, Padre. Te felicitamos por tu encuentro con el Santo Padre y quisiéramos tal vez, pensando una vez más en este encuentro que tuviste con el Papa Francisco esta mañana, unas palabras al cierre para también dar gracias al Señor por este tiempo que has pasado estos días en Roma, que te hemos podido acompañar y que ya concluyen después de esta visita y este encuentro tan formidable con el Santo Padre. Bueno, con un corazón agradecido también a Dicasterio de Comunicaciones, a ti, Padre, por acompañarnos y estar con nosotros, y agradecer una vez más al Santo Padre que con un esfuerzo muy grande se dio el tiempo para estar con nosotros, dándonos palabras de aliento, y pedí su bendición para el pueblo hispano de Latinoamérica, lo cual también es muy generoso, dio su bendición. Y he llevado en mi corazón a todos mis hermanos y hermanas que de alguna forma no están aquí, pero estamos unidos en un mismo espíritu. Y nuevamente gracias, Padre, por tu apoyo. Gracias a ti por el esfuerzo. Como Dicasterio y como Vatican News también renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando para llevar la palabra de Dios a todos aquellos públicos que también nosotros como medios de comunicación tenemos la misión de llegar y que el Papa Francisco nos pide. Los que han sido descartados, los que nadie ve, darle visibilidad a aquellos que son invisibles, aquellos que mira el Señor con tanto cariño y que le preocupa y que a nosotros nos ha dado dones para poder llegar a ellos. Te agradezco mucho desde aquí también, desde Roma y de toda la familia de Vatican News, un cariño grande para la familia del Sembrador. Quería agradecer también al señor Paolo, el prefecto. Paolo Ruffini, el prefecto. Paolo Ruffini,
Ruffini, y también a Andrea Tornielli, el director editorial. Sí, que también han sido muy generosos. Están ahorita fuera, pero han dado siempre el apoyo. Así es que muchas gracias. Es una verdadera fraternidad la que estamos viviendo entonces con El Sembrador, y los saludamos con mucho cariño hasta un próximo momento. Y como vemos acá, desde Vatican News, saludamos muy cariñosamente a toda la familia del Sembrador Nueva Evangelización. Hasta una próxima oportunidad.